Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por la presente les voy a dejar una cápsula que les puede servir para entender lo que son las fuentes del derecho. Cuando nosotros estamos hablando de las fuentes del derecho, lo que hacemos es determinar de dónde surge una ley, de dónde surge precisamente un derecho específico. Por lo mismo, es que podríamos decir que cuando hablamos de fuente, estamos hablando de lo que da origen a algo. Por tanto, la fuente obviamente se va a entender como si nosotros pensásemos cuando brota el agua y surge alguna situación. Pero cuando nosotros conversamos respecto de lo que es la fuente del derecho, lo que hacemos es buscar que se responda a ciertas preguntas. En este caso, ¿quién crea el derecho? ¿Por qué se crea? ¿Y cómo se crea? Más o menos eso es lo que doctrinariamente nosotros podríamos decir que es lo que buscamos que se entienda, se comprenda con este estudio de la fuente. ¿Para qué? Para lograr encontrar cierta validez de la norma. Vamos a ver específicamente por qué nosotros decimos que esta validez surge de la fuente. Porque tenemos que analizar distintas situaciones específicas o distintas fuentes, como es, por ejemplo, la Constitución Política de la República, quien goza del principio de supremacía constitucional, en virtud del cual las normas contenidas en la Constitución son nuestro marco principal del ordenamiento jurídico y, por tanto, ninguna otra normativa puede contradecir los principios, las normas y los fundamentos establecidos en dicha Constitución. Cuando comenzamos a estudiar las fuentes, en este caso el derecho, obviamente ya dimos su concepto. Ahora, nosotros sabemos que normalmente en cualquier estudio de la normativa encontramos clasificaciones. En el caso de las fuentes, la primera más importante y la que nosotros vamos a abordar es la que distingue entre las fuentes formales y las fuentes materiales. Cuando hablamos de las fuentes formales nos estamos refiriendo a los diversos factores que influyen en la creación de una norma jurídica, pero que sin embargo no constituyen una norma en términos específicos. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos analizando principalmente son aquellos hechos históricos, acontecimientos sociales que de alguna forma rodean y le dan el impulso necesario para la creación de una norma. Es muy simple graficar. Si yo pregunto o yo les pregunto cuál es el hecho que motivó la dictación de aquella ley denominada Ley Cholito, inmediatamente nosotros podemos decir que se motivó producto de un maltrato grave, aberrante, respecto de un perrito cuyo nombre era Cholito. Entonces, producto de este hecho histórico o antecedente social que rodeó la situación específica, se vio o se dio la obligación o la necesidad de crear dicha norma, donde se aumentan las penas respecto del maltrato animal. Lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuál sería el hecho material o la fuente material de la ley que estableció que se debía de modificar la Constitución Política de la República. Inmediatamente nosotros pensamos en qué? En el estallido social. Ese fue su fundamento material o su fuente material. Por tanto, estudiar las fuentes materiales no es tan necesario desde el punto de vista de que una vez que yo comprendo, o incluso a veces leyendo el respectivo nombre de la ley, ya entiendo o puedo buscar en internet o en mi mente dónde está ese principio necesario de dictar la norma. Pero luego encontramos las respectivas normas específicamente formales. Acá nosotros vamos a encontrar que es donde directamente aparece el derecho. Quedó al revés, así que las materiales son estas normas, o sea, las materiales son estos hechos históricos y las formales terminan siendo las respectivas
eh, fuentes directas donde vamos a encontrar la norma o de donde surge jurídicamente la norma. Ya no hablamos de un hecho histórico, ya no hablamos de una situación, sino que estamos hablando de una cuestión jurídica, de una creación de obligaciones y derechos, que va a depender del tipo de norma o del tipo de fuente formal de la obligatoriedad que presenta. Lo vamos a ir graficando en la siguiente diapositiva. En esta primera cápsula, lo que nosotros vamos a estudiar es la fuente formal por primacía, aquella que siempre tenemos que tener presente. Claro, ¿qué es la ley? Cuando hablamos de la ley, vamos a hablar específicamente de distintas situaciones o de distintos tipos. Lo vamos a explicar cuando abordemos de manera específica. Ahora, nosotros dijimos que las fuentes pueden ser clasificadas en materiales y también en formales. Vamos a abordar, como también dije, las formales, producto que las materiales nosotros ya las entendimos. Y una vez que las entendimos, podemos ir a buscar esa fuente. En cuanto a las formales, vamos a ver primeramente una clasificación. Según quién crea o produce la norma, estas pueden ser heterónomas o autónomas. Heterónomas cuando provienen de un tercero cuya autoridad obliga al sujeto, cuya fuente viene de alguien a quien yo le he dado la facultad de crear esta norma. Luego, podemos encontrar como el efecto más importante o el ejemplo más importante, las normas jurídicas. Recuerden que norma jurídica es un concepto mucho más amplio que la ley. Luego, el punto que se vuelve contrario a la heteronomía es la autonomía o aquellas fuentes formales autónomas, que son aquellas que provienen del propio sujeto y por lo tanto, éste las cumple por sujeción propia. Por ejemplo, podríamos decir alguna norma moral, que cuando ya se ha estudiado los otros tipos de normas, lo podemos entender. Pero podríamos señalar dentro de ella, por ejemplo, un acto jurídico unilateral. También lo vamos a ver cuando sigamos avanzando en los distintos tipos de formas. Según si la norma se encuentra escrita, podríamos decir que estas son formales y no formales. También podríamos decir expresas y consuetudinarias, que son las formales, obviamente, aquellas que se encuentran escritas en forma de ley, decreto, reglamento, o sea que materialmente yo las puedo palpar. Yo puedo tomar un código civil, puedo ver una ley específica, la puedo imprimir, está. Y las no formales se refieren a aquellas normas que no se encuentran escritas. Por ejemplo, podríamos decir las normas morales, también podríamos decir las costumbres, que también tienen cierta fuerza, que la vamos a ver también después, y los usos, por ejemplo, los usos mercantiles, que no son lo mismo que las costumbres. Otra clasificación que vamos a encontrar dice relación con la fuerza obligatoria que posee la fuente. Encontramos las inmediatas. La fuerza nace de sí misma, o sea, por la ley. La ley tiene fuerza obligatoria por sí misma. De hecho, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 8 del Código Civil, una vez que la ley ha entrado en vigencia, se entiende conocida por todos y obligatoria por tanto. El 6 nos establece que hay dos requisitos formales para que la ley entre en vigencia, que es la promulgación efectuada por el presidente de la República y la publicación en el diario oficial u otra forma que la propia ley establezca. El artículo 8 nos establece la presunción de conocimiento de la ley, lo que significa que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta haya entrado en vigencia. Aunque la persona nunca en su vida hubiere leído la ley o no sepa ni siquiera leer o escribir, se entiende que él conoce esta normativa. ¿Por qué? Para seguir uno de los principios generales del derecho chileno, como es la seguridad jurídica, que la vamos a estudiar también como una fuente formal. Bien, abordaremos la ley. Según el Código Civil, se dice que la ley, o establece, prescribe que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Por tanto, de esta primera norma, que es el artículo 1 del Código Civil, vamos a encontrar una clasificación. Ya que manda, prohíbe o permite, encontramos las leyes imperativas, las prohibitivas y las permisivas. Las imperativas son aquellas que establecen algún requisito para poder darse por cumplida. Por ejemplo, para yo poder circular por las calles en mi automóvil, deberé de cumplir con tener el permiso de circulación, la revisión, el seguro. Esa es una norma imperativa. Luego encontramos las prohibitivas, que son aquellas que impiden la realización de un hecho o un acto, que puede ser una conducta positiva o negativa, o sea, hacer o no hacer, sin respecto de nada. O sea, no lo puedo hacer. Por ejemplo, no matar. Por ejemplo, debo detenerme en un pare. No hay ninguna excepción a detenerme en un pare, legalmente. Hay muchas más clasificaciones, pero obviamente eso tiene más que ver con la teoría de la ley que con la fuente. También podemos encontrar que podríamos decir la clasificación que nos va a dar a entender a nosotros como fuentes, que es la jerarquía, según su jerarquía. Lo que tenemos que tener presente, eso sí, es que todas las leyes nos obligan de manera igual. O sea, todas las leyes, una vez que son dictadas bajo el procedimiento legal que la propia Constitución establece, tienen fuerza obligatoria. Yo no puedo decir que voy a cumplir solamente las leyes de quórum calificado y las leyes orgánicas constitucionales y no las leyes ordinarias porque es una ley chica. No, la fuerza es igual. La diferencia principal entre cada una de estas leyes dice relación con formalidades legales que la Constitución establece. Por ejemplo, el quórum para ser aprobadas. Por ejemplo, quién puede iniciar una ley, o sea, cómo se puede dar inicio a su tramitación. Porque para yo iniciar la tramitación de una ley hay dos formas. A través de un mensaje remitido o emitido por el presidente de la República al Congreso Nacional o por una moción presentada por los respectivos eh, diputados o senadores. Y ahí aparece otra necesidad. Hay algunas leyes que solamente pueden ser iniciadas a través de un mensaje remitido por el presidente de la República. Otras que solamente pueden ser iniciadas por la Cámara de Diputados y otras que solamente pueden ser iniciadas por la Cámara del Senado. Y a su vez, otras que pueden ser iniciadas por el presidente de la República, pero siempre debe demandarlas a la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación, o viceversa. De no estar obligado a hacerlo así, el presidente puede elegir la Cámara que va a considerar como la Cámara iniciativa, donde parte. Bueno, en cuanto a su jerarquía, vamos a encontrar la norma principal de cada Estado, que es la Constitución Política de la República. Goza, como ya dijimos, del principio de supremacía constitucional y, por tanto, ninguna ley posterior puede, de alguna forma, ir en contra de la normativa. Y ley anterior tampoco. Luego encontramos las leyes interpretativas de la Constitución. Esto quiere decir que son aquellas leyes en las cuales el constituyente, aquí no hablamos del legislador, sino que hablamos del constituyente, se da cuenta que a través de su redacción no ha quedado claro algún punto. Como si al leer, por ejemplo, esto es un ejemplo obviamente, la Constitución establece que solamente podrán utilizarse por el Estado y el presidente de la República automóviles. Y nos queda la duda, ¿qué es lo que vamos a entender por automóviles? Los sedán y los citicar. Sedán, citicar y sub. Sedán, citicar, sub, camioneta. Por tanto, ante esa duda, el constituyente lo que hace es dictar una posterior ley que dice, yo siempre quise decir que era solamente sedán y citicar. Y se entiende que de ahí hacia atrás, esa ha sido siempre la intención de la norma. Luego, la ley orgánica constitucional, que tiene por objetivo regular alguna situación jurídica o algún organismo completo. Por ejemplo, la ley orgánica constitucional del registro civil. Por ejemplo, la ley orgánica constitucional de aduanas. Si ustedes se fijan, esa norma lo que regula es la totalidad de una institución jurídica, como sería el registro civil, aduana, la ley orgánica constitucional de educación, etc.
Luego encontramos las leyes de quórum calificado, que también respecto de, su nombre dice, tienen un quórum más alto que las leyes ordinarias, pero menor a las orgánicas constitucionales. Yo los animo a que vayan a la Constitución y lean y busquen cuáles son los respectivos quórum de esta normativa. Por último, vamos a encontrar la ley ordinaria o ley simple. Y esta es, podríamos decir, la mayoría de la normativa jurídica llamada ley que existe en Chile. Al ser ordinaria, tiene un quórum, el quórum de aprobación más bajo. Sin perjuicio de que desde un punto de vista constitucional, hasta aquí llegaríamos con las leyes, hay tres situaciones que poseen fuerza de ley. Uno, los decretos con fuerza de ley o DFL, que en términos simples son aquellas situaciones en las cuales la Constitución autoriza al Congreso Nacional para, a su vez, a través de una ley, autorizar al presidente de la República para dictar normas que tienen fuerza de ley sobre materias específicas con una máxima duración de eta potestad o facultad de un año. Ahí encontramos nosotros lo que es un decreto con fuerza de ley. Eso es, al fin y al cabo. Es esta autorización que da el Congreso, porque lo autoriza la Constitución Política de la República, para que se pueda el presidente de la República obviar el traspaso y el procedimiento completo a través del Poder Legislativo. Luego encontramos los decretos ley o DL. Estos decretos ley son normas jurídicas dictadas en gobiernos de hecho, dictaduras, donde las personas que se han tomado el poder normalmente lo primero que hacen es eliminar su principal contraposición, que sería el Congreso, el poder legislativo, que es el que puede, al menos en Chile, tenemos un sistema mixto, igualar su poder o contrarrestar cualquier abuso que pudiera tomar. Y desde ese momento se comienza a regular a través de decretos leyes dictados directamente por este dictador, este gobierno de hecho, como ustedes lo quieren llamar, gobierno facto también. Y en Chile hay muchos. De hecho, Chile ha tenido muchas dictaduras. Uno piensa inmediatamente en la que se da desde 1973 en adelante, pero nuestro Código del Trabajo, por ejemplo, constituye un decreto ley que fue dictado en 1931, durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo. Y así también vamos a encontrar aquel que regula el IVA, aquel que regula el impuesto a la renta, etc. Luego, y por último, vamos a encontrar los tratados internacionales. Una vez que Chile ha pasado por las 6 etapas de un tratado internacional y ha sido ratificado, por tanto, por el Congreso Nacional y firmado y depositado, dice la normativa respectiva, ante o el lugar en que se ha establecido para ese acto, se entiende incorporado al ordenamiento jurídico chileno y tiene rango de ley. Estando obligados los estados que han ratificado esta normativa internacional a adecuar toda la normativa interna para que así opere. Ahora, hay situación o una situación en la cual un tratado internacional puede tener rango constitucional. Esto en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya que aquellos tratados que versen sobre derechos humanos se consideran de rango constitucional, ya que los derechos humanos son derechos fundamentales que ya nosotros encontramos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Así que, en cuanto a lo que acabamos de ver, yo les animo a que, dependiendo del derecho que estemos estudiando, vayan a buscar leyes orgánicas constitucionales. Primero vamos a la Constitución, donde vamos a encontrar el respectivo orden público. Por ejemplo, si queremos ver el orden público económico, nosotros tendríamos que ir inmediatamente al artículo 19, número 21
y algunos otros que aparecen ahí que ustedes los van a descubrir. Si queremos ir, por ejemplo, al orden público laboral, tendremos que ir al 19 números y siguientes. Si queremos ver, por ejemplo, las cuestiones referentes a la libertad de conciencia, también vamos a ir a la educación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos encontrando específicamente cada una de las normas jurídicas que nos van a servir a nosotros como fuentes formales de ley. Si queremos ver, por ejemplo, del derecho mercantil, tendremos que buscar principalmente la primera ley ordinaria, que es el Código de Comercio. Si queremos ver el derecho civil, tendremos que ir al Código Civil. El derecho laboral, el Código Laboral. Y esas son leyes de carácter ordinario o simple. Y así, yo les dejo esa tarea por si les interesa, o algún tratado internacional, o algún decreto ley. La idea es que ojalá tuvieran un ejemplo de cada una de estas normativas. Por tanto, hemos terminado nuestra primera cápsula referente a las fuentes, donde vimos el concepto, donde estudiamos su clasificación y terminamos viendo la primera y más importante de las fuentes, que es la ley. Así que espero que les haya gustado. Disculpen que me extendí un poco más de lo normal, pero la ley era un tema bastante importante y no lo quería dejar de alguna forma cortado para ustedes. Nos estamos viendo en alguna posterior cápsula. Cuídense mucho.